Capítulo 16. Estamos siguiendo los pasos del joven Juan María Vianney en sus trabajosos estudios eclesiásticos. A pesar de su excelente voluntad, de su tesón de hierro contra todos los obstáculos, Juan María no avanza. El latín, en particular, se le hace dificilísimo. Y es que era un joven de origen campesino que trabajaba con más gusto en las faenas agrícolas, incluso durante aquella época tan controvertida que vimos en capítulos anteriores, en las que, por su falta de salud, no pudo seguir al ejército y fue considerado como desertor. No obstante, a través de todas estas aventuras que en realidad él no buscó, sino que las padeció, su único ideal era el sacerdocio, imitar a Cristo, hacer el bien. Vamos a ver cómo transcurrió su difícil permanecimiento en el Seminario Mayor de Lyon, donde sus condiscípulos le aventajaban en mucho, quizás académicamente en todo, aunque no en la santidad. El superior del seminario, reverendo Gardet, se interesó ciertamente por aquel seminarista de 26 años cuya piedad y heroica aplicación le eran conocidas. Le dio como preceptor al reverendo Duplé, uno de los primeros de la clase. Menos tímido al lado de este condiscípulo que le preguntaba en francés, Juan María daba, en la misma lengua, respuestas muy justas y atinadas. Uno de los profesores se brindó por caridad a darle alguna lección. Le explicó la teología en un manual escrito en francés y redactado con mucha claridad. Gracias a estas enseñanzas, mejor adaptadas a su capacidad, el joven Vianney hubiera podido adquirir en el seminario las nociones suficientes. Mas, siendo el latín el lenguaje oficial de las clases y también de los exámenes, para nuestro atrasado estudiante, las explicaciones públicas eran poco menos que letra muerta. No se enteraba de nada. Hecha la prueba, los profesores no le preguntaron más. ¿Cuánto no hubo de sufrir aquel joven al ver la esterilidad de sus esfuerzos? Nadie como él, en San Ireneo, deseaba el sacerdocio y nadie parecía estar más alejado. Pero qué colmo de pena, qué desaliento cuando después de 5 o 6 meses, los directores, pensando que no podría salir adelante, le rogaron firmemente que se retirara. Despedido aquel cuyas reliquias un día verán postrado bajo la cúpula de San Pedro de Roma al soberano pontífice, que las perfumará de incienso. Despedido aquel santo al que las gentes vinieron a ver desde muy lejos durante toda su vida. Esta fue la prueba más dura de su existencia. Le oiremos después hablar con gusto de sus miserias y de sus contradicciones. Jamás, al menos en cuanto sea posible recordarlo, hará alusión a aquella salida del seminario mayor. Muchos de sus condiscípulos sintieron gran pena al verle partir. Pero él, en cambio, aceptó aquella sentencia con resignación y sin queja. Pasados 50 años, uno de sus confidentes de entonces, el cardenal Donnet, nos lo dirá. El recuerdo de su humildad y de sus prudentes palabras, al hablar con él en aquellas circunstancias, quedó profundamente grabado en mi espíritu. Verdaderamente aquí se demuestra lo que dice el Evangelio. Para los que aman a Dios, todo, incluso los obstáculos, se convierten en bien. Pero, ¿qué haría Juan María en adelante? La puerta del santuario se le había cerrado. ¿Volvería a la vida del mundo? Él, que tan solo tenía un deseo, darse enteramente a Dios.
Entonces Juan María se acordó de uno de sus compañeros de infancia, Juan Dumont, el cual, el 27 de noviembre del año anterior, había vestido el hábito de los hermanos en el noviciado de Lyon del colegio menor. Un nuevo ensueño surgía en el alma del pobre seminarista fracasado. Sotana por sotana, cambiaría la suya por la de hermano de 4 mangas. Sin ver siquiera al señor Ballet ni pedirle consejo, salió de San Ireneo para llamar a la puerta del colegio, situado no lejos de la iglesia primada de San Juan. Pero honestamente comenzó por decir a su amigo Juan Dumont que se había convertido en hermano Gerardo. No sé bastante latín para ser sacerdote. Volveré aquí para ser hermano. Y se fue por algunos días, según él creía, a la casa parroquial de Écully. El señor Ballet, que le recibió en sus brazos y sobre cuyo corazón lloró amargamente, su gran bienhechor de siempre, el que lo había comprendido, el que también era muy santo, escuchó sus confidencias como un padre. Después tomó la palabra y aseguró de nuevo a su protegido que Dios le había elegido para servirlo en el altar. Como dice la Biblia, el que encuentra un amigo es como una torre fuerte y nada lo podrá derribar. Aprendamos de este episodio a apoyar a los jóvenes en sus buenas resoluciones y cuando están desanimados, salirles al encuentro y facilitarles el camino. Le dijo: «Mira, Juan María, escribe a tu amigo de Lyon que no hable de nada y que yo quiero que continúes los estudios». Era de todo punto necesario intentar un último esfuerzo. Así que maestro y discípulo, después de haber orado juntos con fervor, pusieron manos a la obra. Por lo demás, el Espíritu de Dios que habitaba en aquella alma llenaría las lagunas y supliría las deficiencias. Mas ¿cómo se haría esto? El interesado lo ignoraba y entretanto era motivo de muy vivos sufrimientos. Reanudó el estudio del ritual de Tolón. El señor Ballet echaba mano alternativamente del francés y del latín, para hacérselo entender poquito a poco. ¿Acaso Vianney no estaba obligado a entender en la lengua de la Iglesia al menos las cosas más esenciales? Felizmente su piedad lo sostenía, y el mismo Dios acudía en su ayuda. Más tarde diría: cuando estudiaba, la angustia me oprimía. No sabía qué hacer. Me parece que estoy viendo aquel lugar de Écully. Pasaba junto a la casa de la señora Vivot. Allí me fue dicho, como si me hablara al oído: «Va, estate tranquilo, un día serás sacerdote». Entretanto se acercaba el tiempo de las ordenaciones. El examen canónico comenzaba a fines de mayo, y el señor Ballet se aventuró a presentar a su discípulo. La diócesis todavía estaba falta de sacerdotes, por aquella matanza que se había hecho en la Revolución Francesa unos años atrás. El candidato iba a cumplir los 29 años. Hacía 3 que había recibido la tonsura. Ya era tiempo, si no había que desesperar del todo, de que recibiera al menos las órdenes menores. Estas fueron las razones que parecieron bastantes para no tardar más. Apenas habían pasado 3 meses desde su salida del seminario cuando Juan María Vianney apareció de nuevo entre los antiguos condiscípulos, muy satisfechos, por cierto, de verle. Sentado en el último lugar para el examen, aguardó pacientemente su turno. Introducido en el aula de los exámenes, vio a aquel venerable tribunal presidido por el canónigo Bossard, vicario general, y compuesto de cuanto más sabio y digno tenía la diócesis de Lyon. Muy impresionado ya, oyó que le llamaban «Vianney». Se desconcertó enseguida. Entendió mal las preguntas que se le hicieron en latín, se embarulló y no contestó sino de una manera incompleta. El tribunal examinador se quedó perplejo. Todos conocían el recto juicio y natural criterio del señor Ballet
el canónigo que lo presentaba. No ignoraban los elogios que había hecho de la piedad y energía de su discípulo. Había pues que rechazar a aquel pobre seminarista, de tan buena voluntad, o al menos prolongar su espera. Se creyó preferible declinar toda responsabilidad en aquel caso de duda. Juan María Vianney era libre para solicitar su admisión en otra diócesis si algún obispo quería admitirlo. A ruegos del reverendo Vallée, examinarían en la intimidad al desgraciado candidato. Tranquilizado por una resolución tan benévola, Juan María Vianney respondió muy bien a las preguntas que se le hicieron, por lo que quedaron muy satisfechos. El reverendo Bossard salió de Écully favorablemente impresionado, pero no era él quien en definitiva había de tomar la decisión. Después de la sangrienta batalla de Leipzig, el 20 de octubre de 1813, rusos, austríacos, alemanes, suecos, ingleses y españoles, todos coaligados, habían invadido Francia. El 11 de abril siguiente, Napoleón, vencido por esta coalición, firmaba su abdicación. Su madre y su tío el cardenal hallaron refugio junto al Papa Pío VII. Al ausentarse su eminencia, el primero de los vicarios mayores, reverendo Courbon, se había hecho cargo del gobierno de la diócesis. Él era, pues, quien tenía que decidir sobre la suerte de Juan María Vianney. No faltó quien le hizo ver que el discípulo del señor Vallée no entendía bien sino su lengua materna y que había que desanimarse de que entendiese el latín. El vicario general se sintió inclinado a la indulgencia. Por lo demás, ¿acaso la situación del arzobispado no era muy difícil? Por falta de sacerdotes. No hacía unos 2 años, por Navidad de 1812, que habían sido admitidos en masa, para mejor librarles del servicio militar, todos los alumnos del primer año de teología y los demás de los otros cursos no ordenados aún de subdiáconos. El señor Courbon, bueno y sencillo, se limitó a preguntar: ¿Juan María Vianney es piadoso? ¿Es devoto de la Santísima Virgen? ¿Sabe rezar el rosario? Sí, es un modelo de piedad. ¿Un modelo de piedad? Pues bien, yo le admito, la gracia de Dios hará lo que falte.